Seguimos en ronda de editores y el debate que se viene martes, Cámara de Diputados, calentísimo, ganancias 2017. Quedará el proyecto del Ejecutivo que mete más gente en ganancias, aunque dicen que baja la alícuota, o el proyecto de Massa que según el Ejecutivo y el gobierno oficialista lo propone porque está en la oposición y no tiene que pagar la cuenta. ¿Qué dice Carlos? Ahora, están negociando, ¿no? Probablemente salga algún Frankenstein al final de la jornada, pero en la Facultad de Ciencias Políticas de la Argentina, cuando a los alumnos les enseñen el teorema de Baglini, Sí. pueden tomar este ejemplo. Discusión de ganancias de noviembre-diciembre del 2016. Explica qué es el teorema de Baglini. El teorema de Baglini es, a medida que vos te vas alejando del poder, más osada es tu propuesta. Cuando te acercás, más, Baglini dice racional, pero más ortodoxa. Con relación a su costo fiscal, digamos. En este caso, costo fiscal, pero también puede ser una reforma constitucional, da lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo Macri en campaña el año pasado en el primer semestre? Dijo, ningún trabajador tiene que pagar ganancias. Nadie, porque esta es una cuestión kirchnerista, la inflación y zaraza. Bueno, el proyecto del oficialismo, el original, prevé mantener ganancias hasta el final del mandato de Macri. Claro, Ahí, bueno, primer conflicto entre la campaña y ahora, ¿qué la dicen realidad? del otro lado? Más allá que sea o no justo, ¿eh? Esa es otra, Sí, otra discusión. Massa, ¿qué dice? Tienen que pagar ganancias desde 48.000 pesos de sueldo para arriba. Y ningún jubilado y ningún descontar jubilado. todo el ¿Cómo lo alquiler. financiamos? Y ahí empieza otra discusión. Y ahí empieza otra discusión. Y se vivieron momentos gloriosos de la política argentina la semana pasada, que fue un gran abrazo entre Luciano Laspina y Axel Kicillof. Al final pensamos lo mismo. No, bueno, en esto piensan lo mismo. Macri volvió. En este caso piensan lo mismo. A ver, ¿qué decía? No, bueno, porque volvió a decir, claro, exacto. Pero el kirchnerismo decía, este es un impuesto que afecta a un porcentaje muy chico de trabajadores que son los trabajadores fue mejor peor, remunerados. Dijo que era un impuesto para los ricos. ¿Quién? El macrismo. El macrismo. Y ahora dijo que solo el 3% Claro, porque lo paga. afilando Lo el paga. lápiz, pero afilando el cuidado lápiz con es eso, el cuarto en ingresos en la recaudación todos los meses. Entonces, es cierto el teorema de Baglini. Cuando vos te tenés que sentar sobre esa torta de recaudación y ver cómo la distribuís, la cosa se mira diferente. Pero a mí me parece que lo más complicado del tema de ganancias es que hay 4 dictámenes distintos. Que el costo político podría ser muy alto para el oficialismo, pero el costo en el bolsillo podría ser aún mayor para los trabajadores que efectivamente lo pagan, porque no se sabe muy bien qué va a quedar. Entonces, con las paritarias del año que viene, a lo mejor toda esta discusión, que es muy caliente y que va a ser maratónica, sea inútil. A ver, Macri bueno, dice, sí, dale, bueno. a ver, ¿qué se aceptó? Solo a los órdenes de, va a haber una deducción de 4.000 pesos por mes de alquiler, Alquileres. se va a duplicar la posibilidad de monto de facturación de monotributo, que no tiene que ver con ganancias, Eso pero es otra esa es cuestión. otra cuestión. El monotributo es otra cuestión. Básicamente, si se aprueba el dictamen del oficialismo, mucho mayor cantidad de trabajadores van a pagar ganancias. ¿Por qué motivo? Porque el mínimo no imponible para solteros aumenta un 15%, con lo cual cualquier que tenga algún aumento de salario prácticamente supera el 15% y si no estaba alcanzado con ganancia va a pasar a pagar ganancia. Y en el caso de casado con 2 hijos aumenta un 8%. Quiere decir que los casados con 2 hijos están peor, 8% que aquel que no tiene hijos. Con Ahora, lo ¿qué cual te dice más el gobierno, Ismael? Paga más gente, pero pagan menos, porque por primera vez en no sé cuántos años o décadas se actualiza las escalas pero de qué acá hay una porcentaje trampa. aplica. En el tema del costo fiscal hay una trampa que es muy importante. Vamos a suponer de que vos me metés la mano en el bolsillo y me sacás 1.000 pesos. Yo me avivo y te digo, María, me acabas de sacar 1.000 pesos del bolsillo, devolvémelo. Esperá. Entonces, cuando vos me lo estás devolviendo, decís, pero yo tengo un costo, yo pierdo 1.000 pesos. Claro. No, vos no estás perdiendo 1.000 pesos. ¿Qué pasó? Durante 15 años le estuvieron metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores porque no actualizaban
las alícuotas se actualizaban el mínimo imponible menos de lo que correspondía. La alícuota es qué porcentaje del salario en exceso del mínimo no imponible te aplican. Te aplican. Entonces, y muy rápidamente, hoy con 40.000 pesos, más o menos por mes. No, depende... hoy con 18.880 es el mínimo no imponible de este año. No, promedio. lo que digo es, la alícuota más alta la están pagando, depende si estás soltero, casado, la circunstancia, pero con 40.000 pesos muy pronto, podés empezar a gastar. Muy pronto, que ya prácticamente no pagás la tasa mínima, sino que pagás la máxima del 35%. Exacto. Bueno, el Entonces, gobierno ¿qué lo es lo que te sucede? dice es que mejora eso. Sí. Pero ahí esa es la trampa, ese es el Bien. error. ¿Por qué motivo? Porque si vos me estuviste metiendo la mano en el bolsillo durante 15 años y ahora me devolvés un tercio o una undécima parte de lo que me estuviste sacando, no me estás restituyendo. Yo lo que quiero es que la gente pague de acuerdo a la propia estructura del impuesto. Si hace de acuerdo a la propia estructura del impuesto, el mínimo no imponible tendría que estar mucho más arriba. Lo y- estimó Machinea en un momento, dijo que de haberlo actualizado era Canchereó un poco, 120.000 pesos. Exactamente. dijo. Sí, eso Muy dijo bien. Machinea. Este Ahora, es el problema que hay. Y después otra cosa que te quiero aclarar. Eso del 3% que vos dijiste, no es cierto. no, dijo Macri. Dijo Bueno, Macri si lo que dijo el Macri, 3% de los trabajadores perdón, paga ganancias. Si el presidente dijo eso, yo le digo al presidente que el que le pasó la información lo llevó a decir algo que no es verdad. Está incluyendo, Hay- me parece que trabajadores en negro. Está No, haciendo aunque metas los trabajadores Sí. en negro. Te explico cómo es la cosa. Pero por ahí En la son más Arge- jubilados. No, aunque metas los jubilados. mis Vos tenés, sobrinos, vos todos. tenés hoy en la Argentina, menores de edad. menores, entre trabajadores niños privados, por nacer. entre trabajadores privados y trabajadores públicos, hay 10 millones de trabajadores en relación de dependencia. Pagan el impuesto a la ganancia 1.400.000 asalariados. Es el 14% de los trabajadores, privados y públicos. En blanco. En blanco. Está bien. Si yo le agrego trabajadores en negro, nos podemos ir a 14 millones, con lo cual estaría pagando el 10% Perfecto. y no el 3%. Bueno, Sí, ahora- ahora la cuestión de la... Me parece lo mismo. Cuando se bajaron las retenciones no se discutía el costo fiscal con tanta fuerza, ¿no? Y como la cuestión de la gobernabilidad, digamos. ¿no? Bueno, Si hay las movilizaciones. retenciones no Y las ahora- va a... Eso también les dijo, había prometido 5 puntos por año y el año que viene Y la ahora no se va a discute haber. algunos, digamos, efectivamente, aplicar. Hay 4 dictámenes, ¿no? Hay 2 que tienen más posibilidades, pero hay 4 dictámenes, uno por el Frente para la Victoria y uno por el Frente Izquierda, que también propone sacar el impuesto a la mayoría de los de la cuarta categoría. Pero se discute el costo fiscal cuando se discute Está. si se le pone Ahora, el costo o no. tema, en espérenme un realidad- minuto, porque tengo mucho tema. Falta el juego, porque esto se financiaría, financia? aparte de esto, con un impuesto al juego. Hay manifestación de trabajadores de los bingos. Angelici finalmente había logrado frenar el aumento en provincia y le salió este y parece que le va a salir también otro en provincia. Pero, perdón, ¿no? También, como para sumar un Angelici, el poquito, presidente Boca, muy cercano al presidente, que es dueño de bingos en todo el país. una cosita como para seguir sumando Sí. temas, ¿no? Que no tiene únicamente que ver exclusivamente con ganancias y de dónde sacamos el dinero para financiar esas bajas. Que el problema es que me da la impresión que siempre se está manejando el tema impositivo con reacciones espasmódicas. Y la verdad es que estamos viviendo en un país que tiene la presión tributaria más alta de toda América Latina. Entonces, en algún momento sería deseable que más allá de la discusión concreta de ganancias, La se famosa pudiera- reforma integral se que viene pudiera permitiendo- sentar- La verdad que hay que ir ahí, pero Hay que ir a eso. Pero sinceramente, Porque mientras si no haya seguimos con inflación, parche. no se puede. Bueno, Vos tema... ponemos el mejor sistema impositivo, el mejor, con los mejores especialistas, lo hacemos caminar. Vos calculás una inflación de 10 y te salta el 20 y ese sistema Pero impositivo... eso te obligaría a pues, tener determinadas metas. ¿Quedará lo del juego? Sí, sí. ¿Queda ya está. el impuesto al juego? Sí. Tengo- Sí, sí, me da sí, la impresión sí, que sí. sí, la Parece información que que sí. maneja. Lo sí. que entró por la ventana fueron parientes de funcionarios públicos que habían quedado exceptuados de la posibilidad de blanquear explícitamente después un debate en el que Eso Lilita fue un Carrió... decreto. Porque Claro, si lo pero vamos a había hacer, una ley, lo vamos a hacer un bien. decreto modificó una ley. ¿Y eso se puede? Estás ácido. Yo creo que no. Felipe vamos Solá a ver. dice que no, que lo Ya va a ir se a... hizo. A través de un decreto se modificó la ley de servicios audiovisuales. Bueno, pero la que ley- se La haya famosa ley de hecho- medios se modificó con Ahora, un pero decreto. ahora la que se verdad, haya sí. hecho, que Digo, se haya hecho, no Claro. significa No, que no, sea, estamos- sigamos que sea haciendo. ni correcto ni Lo que- constitucional. bueno, por eso me parece que esto se va se va a terminar definiendo en la justicia el tema de incorporar Pero es bravo, familia. porque, a Pero ver, el tema del estamos costo hablando de un- político que paga el gobierno, digamos,
Digamos, se Pero empieza que- a hablar de Franco Macri. Pero por algo lo de que- hace. Bueno, por eso. ¿No? O sea, tiene que Digo, haber razones es un- muy poderosas para que un presidente se atreva por un decreto a modificar una ley que al mismo tiempo fue el resultado de un acuerdo político. Ahora, llama la atención Lilita Carrió, porque era la condición que ella había puesto y se fue de viaje a Estados Unidos y en silencio, después de haber denunciado a todos los segundos de Aranguren. Macri habló con ella. Por negociaciones incompatibles, pues dice que vienen de trabajar en Macri petroleras. habló con ella antes de ¿Y? irse de viaje para avisarle que lo que iba a hacer, ella le dijo que no estaba de acuerdo, que lo pensara y se fue a Miami. Creo que en los próximos días Lilita va a salir duro contra este La ¿Qué- pregunta qué? es si el decreto tiene nombre y apellido. Me parece que también es Y que importante. bueno, lo que pasa Son con el bienes- blanqueo es que vos no podés dar a publicidad el tipo que blanqueó plata. Bueno, por eso. Entonces, corremos el riesgo El secreto fiscal. que no nos vamos a enterar quién es. Suponete que esta norma queda firme. Suponete. Son bienes adquiridos antes de que la persona, de que el pariente Sea ingrese funcionario. a la Sí, función funcionario, pública, exactamente. pero O sea, eso lo del corrobora 2015 para atrás. Nada. Función claro, Pública nada. Nacional. Lo que llamó la o atención, función- lo que llamó la Todas. atención fue la vicepresidenta que dijo, defendió, explicó el decreto, dijo, no voy a dar mi opinión personal. Y Lilita Carrió, yo siempre lo recuerdo, también había dicho que Pablo Bressi dirigía todo el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y después la denuncia quedó en nada. O sea, que las palabras de A ver, Lilita Carrió en sus también- denuncias son bastante móviles de acuerdo a lo que necesita el gobierno. También ¿no? es cierto que resulta llamativo este decreto, por un lado, y además que este decreto se conozca hacia fin de año y en un momento en el que, por lo menos las etapas conocidas hasta ahora por el blanqueo, han resultado relativamente exitosas. Sí, a la para el altura gobierno. de las expectativas que tenía el Exactamente, gobierno. Que el fueron la buena blanqueo noticia que repunte. pudieron dar. Si es para que el blanqueo repunte, no era necesario. Porque Porque venía bien. Claro. Viene Sí. bien el blanqueo. Esa es una pregunta pertinente, ¿no? Pero el- Porque Ahora- hay un argumento de igualdad ante la ley, que es que por qué un tío de un funcionario Bueno, ese es el público, argumento. sí, pero, Ese es el argumento. sí, pero las convenciones Esa es la internacionales explicación contra que te dan en el- no, Claro, pero la bueno, lucha pero contra la corrupción lo que dice es que es personas políticamente expuestas porque se puede utilizar a terceros para blanquear blanquear dinero de la Lo que corrupción. pasa también es, ¿qué ¿no? pariente de un funcionario público se va a presentar a la justicia para decir yo tengo esta guita en negro, quiero que la justicia me dé el derecho constitucional de blanquearla? ¿Quién va a hacer Ah, ese? va a ser un planteo de Alcaterra. inconstitucionalidad Una por platea- haber quedado afuera. Claro, decís. ¿Qué Ah. dice el gobierno? El gobierno dice, no, porque esto es una inconstitucionalidad, yo no puedo dejar gente afuera por ser pariente. Están preocupados por ¿No? eso. Están preocupados por la constitucionalidad del llamado. Sí. Ahora, ¿qué dicen? La opinión pública, digamos, Claro. la razonabilidad. Ah. ¿Quién va a ser el pariente de un funcionario que se va a presentar y decir, che, yo tengo Sí. 10 millones de dólares Pero ¿por qué no lo afuera? metieron en la ley? Claro, bueno, porque no metieron? pasaba Porque no pasaba políticamente. nunca por el Ah, bueno, Congreso. No entonces pasaba. si no pasaba por Si allá, estaba en la ley. Pero por eso, Estaba como en la no lo ley, puedo claro. meter por acá, lo meto debajo de la mesa. Por Bueno, decreto. En ah, general estos decretos se conocen el 28 de diciembre. el 28 de diciembre. en un momento de alta distracción. En la decís, última bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí esta noche. Ustedes fíjense ahí que ya viene Horacio Berbisky en nuestro tercer tiempo aquí en Ronda de Editores.